Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión del sorteo ordinario de expedientes en estado de resolución, por lo que doy inicio al acto con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 8 días del mes de junio del año 2023, siendo las 12 horas, en presencia de la miembro del Tribunal de Apelaciones, magistrada Edith Martínez, ante mí la secretaria autorizante, se procede a realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución, y el resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado está caratulado Ministerio Público contra Eduardo Villalba Benítez sobre supuesto hecho punible contra la vida y hechos punibles de violencia hacia las mujeres. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 3, la propinante es la magistrada Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Ministerio Público contra Ever Fabián López sobre hurto agravado. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, y la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, y excluimos la bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez, en razón de que ya fue sorteada como propinante en el expediente anterior. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. En el siguiente expediente caratulado Ministerio Público contra Francisco Manuel Ortega y otros sobre supuesto hecho punible de desacato de una orden judicial, resulta automáticamente propinante el magistrado Carlos Domínguez como consecuencia de los resultados de los sorteos anteriores. Sorteamos ahora con las bolillas restantes. Bolilla número 1, que identifica al magistrado Gustavo Brites, y bolilla número 3, que identifica a la doctora Edith Martínez, para determinar el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 1, manifiesta su opinión en segundo lugar el doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente caratulado recurso de queja por apelación denegada interpuesto por la abogada del Rosario Leiva en los autos Feliciano Silva González y otros contra la firma maderera San Isidro y o propietario Arnaldo Rubén Silvero. Ingresamos al bolillero, las bolillas número 1, 2 y 3, que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sortada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente está caratulado Impugnación de la jueza penal de garantías número 1 de Salto del Guairá, Guillermina González, contra la recusación con causa formulada por el señor Paul Bastian Peter, bajo patrocinio de abogado en los autos Agrícola Rambo S.A., contra Pedro Reinaldo Kunz sobre interdicto de retener la posesión. Acumulada en los autos Pedro Reinaldo Kunz contra Paul Bastian Peter y otros sobre interdicto de recobrar la posesión. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1, que identifica a la magistrada Hilda Rosa Acosta. Excluimos la bolilla número 2, que identifica al magistrado Carlos Domínguez, en razón de que ya fue sorteado como propinante en el expediente anterior. E ingresamos a la bolilla número 3, que identifica a la magistrada Edith Martínez. Sortada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez.
Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último la magistrada Hilda Acosta, miembro ad hoc. En el siguiente expediente caratulado Impugnación de la juez civil, comercial y laboral de la niñez y de la adolescencia de Catuete, abogada Josefina Gunset, contra la inhibición del juez civil, comercial y laboral de la niñez y de la adolescencia de Curuguatú, abogado Víctor Godoy, en los autos firma Terra Nostra y otros sobre convocatoria de acreedores, integran los magistrados Ramón Trinidad Zelaya, Carlos Domínguez y Edith Martínez. En razón del resultado de los sorteos anteriores, en este expediente resulta automáticamente propinante el magistrado Ramón Trinidad Zelaya. Sorteamos ahora quienes corresponden en el segundo y tercer lugar en orden de votación. Con la bolilla número 2 que identifica el magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica a la doctora Edith Martínez. Sortada la bolilla número 3, en segundo lugar vota la magistrada Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente caratulado Impugnación de la juez penal de la adolescencia y de garantías del tercer turno de Curuguatú, abogada Yanine Ríos, contra la inhibición del juez Ramón Florentín en los autos caratulados Paulo Ferreira de Souza contra José Suárez Ribeiro sobre usucapión. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Guillermina González, la bolilla número 2 que identifica a la magistrada Hilda Acosta y la bolilla número 3 que identifica al magistrado Santiago Núñez, todos miembros ad hoc. Sortada la bolilla número 3, el propinante es el magistrado Santiago Núñez. Sortada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación la doctora Hilda Acosta y por último la doctora Guillermina González. El último expediente a ser sorteado está caratulado Domingos Cándido da Silva y João Antonio da Silva contra Jessio Rosa da Silva sobre interdicto de retener la posesión y medida cautelar. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica a la magistrada Ruth Contreras, la bolilla número 2 que identifica a la magistrada Guillermina González y la bolilla número 3 que identifica al magistrado Benito González, miembros ad hoc. Sortada la bolilla número 2, la propinante es la magistrada Guillermina González. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación el doctor Benito González y por último la doctora Ruth Contreras. Con lo que damos por terminado el acto. Previa ratificación del contenido del acta, firmo la miembro presente, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también la transmisión. Muchas gracias.